Estamos ya en una conversación intensa con el decano del Colegio de Abogados de Lima, con el doctor Raúl Canelo, que se ha pronunciado con contundencia respecto a la ley modificada, a la nueva ley modificada de crimen organizado. El Congreso se resiste, aunque ya su presidente, el congresista Salguana, ha dicho que se va a debatir nuevamente y si hay que reconocer errores y hacer correcciones, se harán, pero hay resistencia al interior del Parlamento para que ello ocurra. Una ley polémica y luego también entender si es factible crear una ley de terrorismo urbano, que es lo que ha reclamado, ha exhortado la presidenta Dina Boluarte al Congreso de la República, que desde Fuerza Popular lo han acogido con mucho entusiasmo. Sí, ¿será posible? Es que necesitamos esa tipificación para disuadir a la delincuencia, que parece que nada lo disuade. Doctor Canelo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Gracias, Pamela, por la invitación. Efectivamente, yo creo que hay un doble discurso, y un grave doble discurso. Por un lado, se habla de la lucha contra la delincuencia, y luego hay responsables, los periodistas y todo aquel que se pronuncia en contra de esta situación, hasta el Ministerio Público, y todos son responsables para el gobierno. Pero ellos no están mirando lo que están haciendo con los congresistas. Por ejemplo, la ley de crimen organizado. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha modificado el estándar, la denominación, y entonces al modificar esa denominación, ¿qué significa el crimen organizado? Entonces quedan fuera muchos que realmente están en crimen organizado y pasan a ser simples bandas. Claro. Es decir, ¿quiénes se benefician? Bueno, sabemos que ya han pedido acogerse al beneficio de esta ley procesados como los cuellos blancos, algunos del llamado caso Cócteles. Y lo que es peor... El señor Luna Gálvez, los hermanos Valdemar y Vladimir Cerrón también, por supuesto, están siendo investigados, es cierto, entre otros delitos, por crimen organizado. Claro, entonces, pero ahora ¿qué sucede? Daremos marcha atrás, dice el señor Salguana, pero ¿qué ley se aplicará a los procesados? Se aplica la ley más benigna. Así se modifique ahora y se normalice a estándares internacionales lo que es crimen organizado, pero ya se dio una ley que estuvo vigente, aunque sea 2 meses, y esa ley se le aplicaría a los señores de cuellos blancos, Cócteles... ¿Ni aunque se derogue? Aunque se derogue. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Constitución y en materia penal se aplica la ley más beneficiosa al reo. Pero ya no está vigente, no entiendo cómo... Sí, pero es retroactividad benigna. Ah. Ya están beneficiados. Okay. Entonces, por un lado... Y en el futuro, de derogarse, porque claro, estamos viendo, creo que todos interpretamos esto, que las modificaciones las hicieron para dejar por fuera a los líderes políticos vinculados a temas de corrupción y crimen organizado, ¿no es cierto?, que han buscado blindarse, protegerse. ¿Qué pasa con las bandas de crimen organizado, que hoy es el tema del que hablamos todos los días? Extorsión, sicariato, los pulpos, bueno, los gallegos, Tren de Aragua. Se van a beneficiar. Se van a beneficiar, pero por supuesto, se benefician porque es la ley más benigna la que les aplicarían, salvo que cometan el delito a futuro. En ese caso, la ley que estaría vigente. Pero simplemente serían bandas, las penas son menores. Y aquí lo advirtió en su momento la Sociedad de Industrias, ADES, CONFIEP. El fiscal coordinador de Fiscalía de Crimen Organizado. El fiscal Cotrina. Correcto. Nosotros sacamos sendos comunicados, lo advertimos. Técnica. Sí, entonces esto ya es adrede, esto es a propósito. ¿Y quiénes se benefician? Estos personajes. ¿Quiénes somos las víctimas? Los ciudadanos, los empresarios, los trabajadores, los transportistas y todo aquel que está sujeto a secuestro, extorsión, sicariato. Y nunca ha ocurrido que el país sea paralizado justamente por el transporte debido a esta situación de extorsión. Y esta ley, desde mi punto de vista, fue la que ha contribuido a que esta circunstancia se haga mucho mayor. Porque claro, los delincuentes se benefician, hay una serie de normas que benefician a los delincuentes. Los menores de 25 años, por ejemplo, no necesariamente van a ser detenidos. Por eso se le echa la culpa a la Fiscalía. Pero a la Fiscalía, por otro lado, le amarran los brazos. Es bien fácil echarle la culpa al periodismo o a la Fiscalía.
permanente, o sea, el ministro Santibáñez, y eso es bien grave, es un ministro de Estado en permanente enfrentamiento con la Fiscalía. No hay día en el que no se pronuncie cuando tiene micros al frente para apuntar directamente a los fiscales. Es cierto, y podríamos hablar individualmente y denunciar individualmente fiscales que actúan con lenidad. Sí, es verdad. Ok, pero no son todos. Se está generando un daño institucional desde el mismo Ejecutivo. Es que los fiscales actualmente ya no tienen herramientas, por ejemplo, para ordenar, solicitar las prisiones preventivas, o si las piden, la ley favorece al delincuente. Detallemos algunos de los aspectos de las modificaciones que juegan a favor ahora. El allanamiento. El allanamiento. El allanamiento, ¿cierto? Porque hay que avisarle al intervenido y al abogado. Y en el último allanamiento que ha sido más o menos público, relativo a este señor Hurtado, el propio Poder Judicial a través de sus redes anuncia: vamos a hacer el allanamiento. Doctor Canelo, estábamos hablando de allanamientos y de cómo esta nueva ley entorpece el factor sorpresa de un allanamiento. Bueno, los allanamientos a la vivienda, a las oficinas de los investigados, hubo demoras precisamente por la aplicación de esta ley. Sí, no solamente demora, en el caso concreto del señor Hurtado, hasta advertencia. Entonces, es el absurdo, todo derivado de esta ley de crimen organizado. Entonces, el fiscal, la policía llega y allanar un inmueble y tiene que esperar que venga el abogado. Eso no tiene sentido. Rompe la idea de lo que es una medida cautelar, que debe ser inaudita aparte. Estas organizaciones criminales ya no calzan dentro de la descripción que hace hoy la ley modificada, ¿correcto? Porque el comandante general de la policía, el ministro del Interior, en el Congreso, todos hablan de organizaciones criminales, pero no están calzando dentro de la modificación que ellos hicieron, ¿correcto? Ya no, pero además hay más. El Congreso sigue desbaratando el tema y, por ejemplo, está la propuesta de establecer menores atribuciones a los fiscales para que la policía tenga funciones operativas sin necesidad de coordinar con el fiscal. Entonces, quitarle atribuciones al fiscal, y eso es contrario a la Constitución, que establece que el fiscal es el titular de la acción penal y coordina la investigación del delito. Necesita la policía, sí, pero no le da autonomía a la policía. Eso es un proyecto de Valdemar Cerrón que está en camino. Pero no solo eso, ahora hay otro proyecto para que que se forme una comisión del Congreso para que fiscalice la decisión de jueces y de fiscales. Entonces, usted fiscal, yo soy juez, mañana tengo que tomar decisión contra un congresista y luego me va a fiscalizar. Es absurdo. De poderes. Definitivamente rompe el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho se consagra a partir de la división de poderes. Es altamente inconstitucional. En la comisión donde se está debatiendo estos proyectos, ¿lo han invitado, le han pedido opinión técnica al Colegio de Abogados? No nos han invitado, hemos cuestionado, donde sí hemos participado y hemos exigido que nos inviten, fue justamente para hablar del tema del terrorismo urbano. Terrorismo urbano, ok, pasemos a ese tema. Entonces, para cerrar, crimen organizado, esa ley debe derogarse. Y ya el daño está hecho, infelizmente. El daño está hecho. Así se derogue, los que ya se beneficiaron por aplicación de la retroactividad benigna, de hecho están beneficiados. Siempre nos queda la posibilidad de que un juez aplique la discrecionalidad y decida... No. Porque entiendo que a Vladimir Cerrón y a su hermano, cuando pidieron archívese en el extremo de organización criminal, le dijeron no, señor. Claro, en ese momento, pero ahora ya ellos... bueno, ya fue juzgado uno, Vladimir Cerrón, pero el otro todavía no. El otro sí puede acogerse. Ok. ¿Bien? Y en cuanto al tema del... Terrorismo urbano. No tenemos condenas suficientemente fuertes. Entiendo, las habían cuando a estas bandas se les podía juzgar bajo la ley de crimen organizado, ¿correcto? Pero ahora que extorsión y sicariato, que es lo que más vemos todos los días, han quedado por fuera... ¿Las penas son benignas? No. Si bien es cierto, quedan fuera como organización criminal, pero a modo individual las penas sí son altas. A ver, simplemente para decir que en sicariato lo máximo es cadena perpetua.
En secuestro, 30 años. Si hablamos de hurto agravado, otros 30 años. Y si hablamos de extorsión, cadena perpetua. Esto es lo máximo. Y si fuera terrorismo, igual, cadena perpetua. ¿Dónde está la diferencia? O sea, ¿por qué cambiar de nombre? ¿Qué ganamos con cambiar de nombre? Primero, que si cambiamos de nombre a nivel internacional por tema de derechos humanos sería un absurdo. Y esto no lo digo yo, lo dicen especialistas. He consultado con la doctora Laura Zúñiga, que es catedrática de Derecho Penal en Salamanca, y le digo, ¿qué otra posibilidad hay en otros países, en Europa sobre todo, por estos temas de extorsión? Me dice, pero después de un análisis me dice, pero si tenemos las penas más altas. O sea, es simplemente cambiar de nombre. ¿Pero cambiar de nombre para qué? Ok, entonces hay que decirlo en términos criollos. Es un engaño, muchachos. Es un engaño, o sea, llamar de terrorismo urbano, pero si la cadena perpetua está acá. Es populismo. Y le puedo dejar esto para que se informe y vea usted todas las penas altísimas, más altas no puede haber. Y que no están siendo disuasivas, nuevamente, ¿no? No están siendo, eso, no, o sea, no disuade al delincuente, al Tren de Aragua, a los gallegos, a los pulpos, no los disuade saber esto. Es que el derecho penal y la pena en sí no necesariamente es disuasiva. Es más, ni siquiera la pena de muerte es disuasiva. El delincuente comete el delito y no le interesa lo que diga la ley. Lo que interesa para combatir la delincuencia desde un punto de vista criminológico es la prevención, la educación, el servicio de inteligencia, en todo caso, que no se ha desarrollado. Al contrario, la Policía Nacional no tiene un cuerpo especializado en materia de delitos y solo un 15% se dedica a investigar delitos. Entonces, necesitamos, pues, afianzar a la Policía Nacional, especializarla, hacer trabajo de inteligencia y no limitarnos a... Porque si no, el mundo sería maravilloso con penas altas. Correcto. Y eso no es posible, eso no es correcto, eso es una mentira. Doctor Canelo, le agradezco por haber estado con nosotros esta tarde. Muy bien, Muchas gracias. ¿Hacemos pausa? Hacemos una pausa y regresamos aquí en Contacto.